Buenas tardes, estimados padres de familia. Sean bienvenidos a la Escuela para Padres mensual. El tema de este mes es prevención de ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades. Nos acompaña la maestra Vicky, que es la directora de primaria, Miss Lucero, directora de preescolar. También nos acompaña la coordinadora de tecnología de secundaria, Miss Nancy, psicóloga de preescolar y primaria, y una servidora, coordinadora de orientación y tutoría de secundaria y bachillerato. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante que pues ha surgido con mucha fuerza durante la pandemia. Es muy importante hablar de cuáles son las conductas de autocuidado, cuáles son las conductas de riesgo, las señales de alarma que nos pueden dar indicios de que algo no está muy bien en la salud emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, adelante, Miss Nancy. Hola papitos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de Escuela para Padres. Como bien dijo Miss Mariana, es muy importante este tema justamente en estos momentos después de la pandemia, ¿no? Para eso damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, que es Eder Sánchez. Él es psicólogo educativo por la UAM Xochimilco, tiene una maestría en educación por parte de la Universidad del Distrito Federal. Ha trabajado con adolescentes y adultos en un centro de orientación adolescente. Es titular de clase a nivel secundario y bachillerato en el Colegio Justo Sierra. Trabaja en consultorio particular con adolescentes, adultos y es terapeuta también familiar. Y ha tomado diplomado en manejo de adicciones, manejo de ansiedad y depresión en el Hospital Juan Navarro. Bienvenido, Eder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí en este colegio. Gracias por la invitación. Pues vamos a hablar exactamente de un tema que en realidad siempre ha sido relevante, ¿no? En realidad es un tema que debería tomar una importancia, o debió haber tomado una importancia mayor antes de estos acontecimientos de la pandemia. En realidad, la pandemia solamente vino a mostrarnos cómo estamos emocionalmente, cómo estamos intelectualmente y cuáles son los hábitos que cada uno de nosotros tenemos. Fíjense que hay una parte que he estado trabajando, ¿no?, con alguna empresa a lo largo de esta pandemia sobre situaciones emocionales. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la pandemia mostró todo lo que realmente somos. O sea, lo que hemos hecho muy bien y lo que realmente no hemos hecho tan bien. ¿Correcto? Y esta parte en realidad creo que fue más bien como una prueba, una radiografía de cómo estamos nosotros de una manera interna, de una manera familiar, nuestros vínculos. No sé si estén de acuerdo conmigo también, pero la pandemia nos ha mostrado familias que tuvieron más problemas de los normales, ¿no? Se dieron cuenta que de repente al estar dentro de casa y estar en contacto con la familia, tenemos más problemas que saliendo al trabajo, ¿no? Hay gente que de repente, por ahí los índices de divorcios subieron muchísimo en la pandemia. De repente estas situaciones de ansiedad ya fueron insoportables, y no es que hayan sido insoportables por la pandemia en sí, sino que en realidad llevaron a todos los chicos, ¿no?, niños, adolescentes, adultos, los llevaron a una situación en donde ya no podían evitarlo, ¿no? A veces se puede evitar a través de ir a la escuela, se puede evitar a través de ir al trabajo, a través de salir de casa, pero al tener que estar confinados, al tener que estar dentro de casa, pues obviamente nos mostró que hay cosas que no se pueden seguir ocultando. Entonces, viendo la parte importante, viendo la parte positiva de la pandemia, es que nos muestra exactamente cosas que debemos trabajar nosotros y que debemos de tener en claro. Voy a mostrarles un poquito una diapositiva que es en la que me voy a basar. Ahorita, déjenme ver. Ahí está. Ok. ¿Sí lo alcanzan a ver? No.
Sí, Ya se está proyectando. Ya se está proyectando, perfecto. Ya, ya está. Sí, sí se ve. Excelente, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la prevención de depresión y ansiedad por el Sánchez. Hay dos situaciones bien, dos imágenes que son muy características de esta situación. La depresión, generalmente la gente la va a confundir un poco con lo que es la tristeza, ¿correcto? Ahorita lo vamos a ir desarrollando cuando en realidad no tiene que ver mucho con la tristeza. Tiene que ver más bien con una apatía, tiene que ver con una falta de sentido hacia seguir viviendo, ¿no? Del otro lado nos encontramos una persona que parecía ser que va a tener un infarto, que parecía ser que algo le va a pasar en el corazón, y de repente una crisis de ansiedad tiene que ver con esto, ¿vale? Vamos a ir avanzando. Fíjense, para poder seguir determinando lo que vamos a estar platicando el día de hoy, pues necesitamos entender qué es la depresión y qué es la ansiedad, ¿correcto? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que implica un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés. Aquí, en esta parte de tristeza, vamos a ponerle comillas, ¿no? Y lo vamos a estar manejando así con comillas, porque de repente en la actualidad hay una teoría diciendo que cualquier persona que está triste está cayendo en una depresión. Vamos a entender que la tristeza es una emoción que nos permite a nosotros, a cada uno de nosotros, nos va a permitir superar alguna situación, nos va a permitir madurar algún estado de ánimo, nos va a permitir madurar una cuestión mental, una cuestión emocional. Y entonces esta parte de tristeza la vamos a tocar con comillas. ¿Por qué? Porque de repente entre adolescentes y adultos, más entre los chiquitos ahí de primaria, secundaria, empiezan a entender que cuando están tristes, están deprimidos. Y entonces sí se puede generar un hábito de depresión, y eso lo voy a ir ahorita desarrollando, ¿no? Pero en realidad la depresión se va a llevar o se va a enfocar muchísimo más en una pérdida de interés. Es cuando un chico, una chica, un adulto ya no tiene el interés de seguir viviendo. Es decir, no entiende para qué vivir, no entiende para qué levantarse cada día, ¿no? Y es una situación mucho más crónica, es una situación más complicada que solamente estar triste, ¿no? Es diferente a las fluctuaciones del estado de ánimo que las personas experimentan habitualmente como parte de la vida. Y esta parte la que les decía, ¿no? A veces desde niños se nos dice, no estés triste, no debes estar triste. Cuando en realidad la tristeza, si ven la película ahí que es una película excelente, de Disney, que tiene que ver con todas las emociones. Intensamente, gracias, sí. Toda esta película nos muestra cómo la tristeza ayuda a superar ciertos estados de ánimo, nos ayuda a superar algunas situaciones que cada uno de nosotros vamos a enfrentar en el día a día. El problema es que de repente nos hacen creer, nos hacen sentir que estar triste es algo negativo, ¿no? Que es algo que no deberías vivir o que es algo que no deberías estar, ¿no? Lo primero que llegan parecía ser de broma de esto de ya no estés triste, ¿no? Vemos a un niño y queremos que no llore, o queremos que no esté triste, o queremos que no esté en una situación que a través de tal vez de esa tristeza va a poder superar alguna pérdida, va a poder superar algún estado de ánimo o alguna situación propia de él, del momento que esté viviendo, ¿correcto? Ahora, vamos a entender la ansiedad. Fíjense que aquí es diferente. ¿Por qué? Porque la depresión, por definición, sí tiene que ver con una enfermedad, sí tiene que ver con algo que está sucediendo fuera de la capacidad o de la voluntad del ser, ¿no? Del ser humano, de la persona que lo está padeciendo. Pero la ansiedad no es así. La ansiedad es un mecanismo defensivo. Todo mundo que tenemos ansiedad, hagan de cuenta que nuestro cuerpo se está poniendo en la alerta y te está diciendo que hay algo que tienes que hacer, o que tienes que moverte, o que tienes que alcanzar. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Es un mecanismo universal. Se da en todas las personas. Es normal, adaptativo, mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta, ¿no? Por ejemplo, una persona que de repente ha tenido una experiencia desafortunada, sabe que si empieza a repetirse en los mismos patrones de la experiencia pasada, va a caer en ansiedad. Y entonces la ansiedad le está diciendo a su mente, es momento de hacer algo, porque ya sabes qué va a pasar. Ejemplo, si de repente vemos a un chiquito que de repente ve a su papá, que se enoja, ¿no? Que cuando empieza a hablar sobre un tema que es complicado, se enoja el papá, ¿no? Sabe
esta ansiedad que empieza el niño a decir, papi, no te enojes, perdóname, es que no lo quise hacer, es que no hice la tarea porque no pude, no sé, cualquier pretexto que de repente ocupan, empieza a caer en ansiedad, y es un mecanismo que ocupa la mente humana para poner en alerta al niño y decir, tu papá se va a enojar. Entonces, de repente, cuando un papá levanta la voz, el niño va a subir en ansiedad. Ahora, es un tema que hay que tomar con muchísimo cuidado, porque en la actualidad pareciera ser que hay una tendencia a que los chicos no tengan ansiedad, cuando la ansiedad lo estamos entendiendo también, y desde esta definición, como una parte normal del proceso de desarrollo y de actuación de cualquiera de nuestros hijos y de uno mismo. Hay una situación, pues sí, esta tendencia educativa por cual de repente el chico no tendría que estar ansioso, cuando tal vez el chico lo ocupa, ¿no? Esta energía lo ocupa para poder aprender más rápido o para poder concentrarse más, ¿no? Hay chicos que reaccionan ante la ansiedad de manera diferente. Un chico que tiene cierta ansiedad va a subir su carácter, ¿no? Va a ir por un logro, y hay otro que viene hacia abajo. Es ahí donde los maestros de repente tenemos pues cierta dificultad, ¿no? En definir cuáles son las características de nuestros chicos. A veces tenemos un grupo tan heterogéneo, ¿no? Tan diferente, que la manera en la que nosotros vamos enseñando, que la manera en la que nosotros vamos avanzando, tiene que ir con varias formas de aprendizaje, tenemos que atacar varios niveles de percepción, y que tiene que ver exactamente con el conocimiento de nuestros chicos, ¿no? Entonces, desde ahí, entender la ansiedad va a ser importante saber que hay una parte positiva y en dónde podría ser negativa, que es la que vamos a tratar al siguiente, ¿no? Dice, ansiedad como trastorno. En estos casos, este mecanismo funciona de forma alterada, es decir, produce problemas de salud y en lugar de ayudarnos, nos incapacita, ¿correcto? ¿Cómo es cuando me incapacita? ¿Qué es cuando sucede una cuestión de ansiedad que yo ya no puedo superar? En los adultos a veces es un poquito más fácil. El adulto de repente no puede respirar, empieza a sudar, ¿no? Empieza a sentir que se va a morir, empieza a sentir que algo grave va a pasar. La ansiedad sube muchísimo cuando de repente va a salir un hijo, y entonces tengo una ansiedad, tengo un miedo tan grande, ¿no? De que por pensar que algo le puede pasar a mi hijo. Si de repente, no sé, tuvimos una mala experiencia, ¿no? Con esta situación que ahora pues, tenemos que adaptarnos, que está aconteciendo a nosotros como humanidad. Por ahí me preguntaba una paciente, me decía, ¿tú crees que en la actualidad vivimos situaciones más violentas que antes? En realidad yo creo que no. En realidad creo que la diferencia de generaciones pasadas a las que ahora estamos viviendo es que en la actualidad hay una información descomunal, o sea, un flujo de información descomunal. Es decir, lo que antes nosotros como hijos, ¿no? Pequeños sabíamos, era muy poco. Ahora, si algo sucede en otra parte del mundo, lo sabemos exactamente en menos de 2-3 minutos a través del internet. Hay tanta información que solamente obliga que todos nuestros hijos y nosotros mismos sepamos qué hacer ante tanta información. ¿Cómo no subir la ansiedad cuando de repente crees que todo lo que está pasando en todo el mundo puede sucedernos? ¿Vale? ¿Cuántas veces con esto mismo el coronavirus sabíamos que iba a llegar y tardó algún tiempo en llegar? Las personas que no saben manejar cierta información van a tomar todo como si estuviera demasiado cerca, como si estuviera a la mano. Es decir, ¿cuántas personas el día de hoy creen o siguen creyendo, ¿no? que el coronavirus sigue siendo mortal o sigue siendo algo que no tiene cura? ¿A qué voy con esto? Sabemos como humanidad que lo estamos enfrentando y que lo vamos evolucionando, y que la manera en la que nosotros lo vamos atacando nos ha permitido reponernos y ver ya gente allá afuera. Pero hay una cantidad de gente que no ha salido aún y que tiene mucho miedo de salir, que tiene mucho miedo de ir a enfrentar. Ahora, lo más complicado es que ya no enfrentas el coronavirus. Lo complicado es que vamos a enfrentar tenemos que regresar después de 2 años a la misma forma de funcionar. Tenemos que regresar a la rutina, tenemos que regresar al tráfico, tenemos que regresar al bañate temprano, al duérmete temprano, tienes que desayunar temprano, y eso va a generar una carga emocional, una carga mental diferente a la que se estaba viviendo.
¿correcto? En cual, pues, quieras o no, nosotros queramos o no, pues la pandemia hizo mucho más cómoda una parte también, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en el mecanismo normal, saludable y adaptativo desde deje de serlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los factores que nos hace que la ansiedad sea un trastorno? Aquí viene esta parte de factores biológicos, ¿no? Algunos de ellos genéticos. Hay ciertas personalidades, hay ciertas familias, ¿no? Que están muchísimo más propensas a tener esta situación un poquito más nerviosa, vamos a llamarlo así, ¿no? Están más propensos a estar pensando que de repente todo lo negativo va a suceder. Por ahí de repente puedes recordar a alguna persona y saber que, no sé, todo lo negativo le sucede. Siempre todo lo que teme le pasa, ¿correcto? Tiene que ver con factores biológicos, ¿sí? Y genéticos, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay familias que tienen esta tendencia a estar buscando, a veces a estar provocando, los psicólogos trabajamos mucho esto, a veces a estar provocando que las cosas negativas les estén sucediendo. No siempre es mala suerte, no siempre es que te estés embrujado, no siempre es que tienes este tipo de cosas que a veces dan respuesta a todo lo que nos pasa, ¿no? Sino que hay una condición biológica, una cuestión genética que está predispuesta a que cada uno de nosotros nos estén pasando cosas negativas, ¿no? Factores de personalidad, obviamente. Si desde niño de repente te enseñaron a estar siempre resguardado, a siempre tener todo limpio, una limpieza exagerada, a siempre tener saber que si tú sales de una zona de confort o de una zona de cuidado, tienes un riesgo de muerte, ¿no? O sea, esto es un error grandísimo, decirle a un niño que puede morir o que puede pasar algo muy grave si de repente sale de un contexto en el que está delimitado y que está cuidado, pues empieza a generar una personalidad en que si hay un problema, pareciera ser que es un peligro de muerte y no un problema que yo pudiera enfrentar, ¿no? ¿Cuántos niños suben una ansiedad terrible? Pueden terminar orinándose, pueden terminar llorando, o pueden terminar hasta desmayados, ¿no? Cuando de repente tienen un error. Los maestros vemos eso, ¿no? De repente vemos cuando hay un chico que tiene un error, en vez de saber que tiene una solución, llega a un shock, ¿no? De ansiedad, en el cual dice, yo ya no sé qué hacer, necesito salir de esta situación o necesito desconectarme, y a veces hasta desmayos por ahí nos podemos encontrar, ¿no? Factores ambientales, de aprendizaje y contextos y apoyos sociales. Pues obviamente sabemos que no es lo mismo salir a las 10, 11 de la noche en un país de primer mundo. No sé, por ahí sabemos que de repente en Canadá, en Estados Unidos, hay lugares en donde pueden salir la gente y no tener un riesgo de ser asaltados, ¿no? De ser secuestrados. Y hay lugares en donde, pues obviamente la ansiedad se tiene que manejar de manera diferente. ¿Por qué? Porque hay riesgos muchísimo más altos. Esto tiene que ver con un contexto social, tiene que ver con un apoyo social, ¿vale? También en nuestra sociedad habría que empezar a reflexionar de qué manera nos permiten a nosotros vivir sin esta ansiedad, de qué manera nosotros podemos tener la seguridad de que no me van a asaltar aquí afuera de mi casa, de qué manera podemos tener la seguridad de que lo que escuché fueron cohetes y no balazos, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que cada uno de nosotros vamos enfrentando desde nuestra sociedad también influye en que un trastorno esta situación de ansiedad se convierta en un trastorno. Situaciones o acontecimientos que son vividos como desbordantes de nuestros recursos. Pues sí, ¿no? Con esto de la pandemia, pues obviamente subió muchísimo la ansiedad de si me iba a alcanzar para comer, si me iban a correr o no me iban a correr, ¿no? Si iba a poder seguir pagando la colegiatura de mi hijo. Son temas que de repente son difíciles, que como papá, como mamá, y a veces los chicos, ¿no? Los niños los están escuchando, y son situaciones que obviamente nos iba a llevar a un nivel de ansiedad más alto. Claro que nos iba a llevar a un nivel más alto. Y decir, ¿cómo se resolvió? A veces, por ahí hay una tendencia a decirle a los niños, no pasa nada, ¿no? No hay que decirle absolutamente nada de lo que está sucediendo. Y aquí es donde hay que tener una selección importante de qué le vamos a decir a un niño, ¿no? Que es lo más importante decirle es, ¿hasta dónde le digo la verdad? ¿Hasta dónde le puedo decir algo que sí debe sostener o hasta dónde no? Por ejemplo, hay personas que nunca hablan de la muerte con los niños y que hablan de la muerte solamente a través de un 2 de noviembre y a través de cierta risa o de cierto juego, ¿no? Pero de repente el hablar de la muerte como pérdida, de hablar de la muerte como
más allá del cielo, ¿no? Sino qué pasa cuando alguien se va, cuando alguien se tiene que ir, ¿no? Se empieza a hablar de situaciones, ¿no? Que necesitamos entender como seres humanos, y a veces no te lo contaron, no te lo permitieron, y son familias que siempre este tema de la muerte no se lo dicen a la persona que parecía ser un poquito más débil, y eso genera que sea una persona que esté más propensa a desarrollar un trastorno de ansiedad, ¿correcto? Ahora, de miedo al miedo. ¿Cuántas personalidades no conocemos? Por ahí un día me tocó estar en una escuela. Estaba platicando yo con una psicóloga, me estaba calmando ella, empieza a temblar y termina ella abajo de un librero, pensando que se iba a caer la escuela, cuando fue un temblor que estaba todo bajo control y que no fue tan complicado. Entonces, qué gracioso, ¿no? De repente, cuando hay alguien que está ahí, pareciera ser capacitado para ayudarnos, capacitado para poder calmarnos, terminó estando mucho más angustiada. Entonces son personas que les da miedo sentir miedo. Y aquí, no sé si están de acuerdo conmigo, pero hay una tendencia fuertísima socialmente a hacer que los niños no vivan mucho de lo que realmente tienen que vivir. A veces, si protegemos de más a nuestros hijos, si buscamos que nuestros hijos crean que con el mínimo esfuerzo pueden alcanzar una buena calificación, le damos una gratificación antes de que ellos lo puedan alcanzar o realmente lo puedan ganar, creen que con lo más mínimo ellos van a poder alcanzar cualquier cosa. Entonces estamos haciendo que estos chicos, ¿no?, de repente estén frustrados cuando la vida les dice que no, cuando la vida les muestra, ¿no?, que todo lo que tienen bajo control realmente no lo tienen. Entonces, si se dan cuenta, tiene que ver mucho con estos trastornos, tiene que ver mucho con cómo hemos sido educados, cómo me enseñaron a enfrentar el miedo. Si yo veo a mi mamá que tiene miedo y pierde el control, yo como hijo, como hija, voy a aprender a perder el control como una respuesta natural al miedo, ¿correcto? Y obviamente perder el control habla muchísimo ¿de qué? De un trastorno de ansiedad. Bien, la pérdida de condiciones de facultades por la propia ansiedad que dificultan el afrontamiento de los problemas. De repente, cuando hablamos de condiciones o facultades, por ahí hay personas que tienen una ansiedad tan grande y una personalidad de repente tan débil, ¿no?, que lo primero que hacen es desconectarse. Yo tengo una ansiedad, tengo miedo, y lo que hago es desconectarme. O me echo a correr, o me descontrolo. Veo a mi papá, de repente que tiene una ansiedad increíble y de repente se enoja y empieza a gritar, y en vez de ayudar a que se resuelva el problema, se convierte en otro problema que resolver porque ya se enojó, ¿no? Entonces, esta parte de desconectarnos, esta parte de echar todo por la borda, pues obviamente nos va a llevar a situaciones complicadas. Bien, ahora, estas dos partes nos van a servir o nos sirvieron para plantear qué es la ansiedad y para plantear qué es la depresión, ¿vale? Pero vamos a ver cómo nosotros vamos a ver que nuestros chicos, nuestros hijos pueden tener algún rasgo de depresión. Lo primero que debemos entender aquí es una parte bien importante, bien interesante, ¿no? La depresión en los niños, porque por ahí me comentaron, ¿no?, que hay papás que son de chicos desde preescolar hasta preparatoria, creo que por ahí escuché, ¿no? Entonces, es muy diferente la depresión en un chico de preescolar a un chico de preparatoria, totalmente diferente, y esta parte vamos a ver, ¿correcto? La voy a ir diferenciando un poquito en esto. Dice, sentimientos de tristeza, acuérdense, ¿no?, con comillas, inutilidad y vacío. Fíjate, un niño cuando está deprimido no se encuentra triste, ¿eh? Generalmente, y esto debemos entenderlo por ahí, conozco muchas mamás de hijos pequeños, de repente parecía ser que tener un hijo pequeño es tener un hijo que no puede sacar ventaja de su condición. Acuérdate que los niños, todos los niños, te hablo de niños de 3 años en adelante, tienen la facultad y el entendimiento de cómo manipular un entorno para hacer lo que ellos quieren, ¿correcto? Hay que tener cuidadísimo, pero un cuidado grande, muy grande con eso. ¿Por qué? Porque de repente el niño puede creer, ¿no?, poner su cara de triste y hacerte creer que está en una depresión. Y entonces el problema no es una depresión, el problema es que el niño obtiene todos los resultados y obtiene todo lo que quiere de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque ya sabe qué emoción le da ansiedad a mi papá para darme lo que yo necesito.
¿correcto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque entre esto que estaba yo intentando elaborar como la plática del día de hoy, me encuentro infinidad de páginas de internet en donde nos dicen, ponte a hacer ejercicio, trabaja, despierta, si ves a tu hijo triste, son cuestiones de alarma, y a veces no lo son. A veces no lo son. En esta información que nos están diciendo que quieren reducir, ¿no?, una cuestión de enfermedad, una cuestión de depresión a una cuestión de tristeza, pues obviamente podemos tener una confusión grande, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es que no todos los adolescentes y no todos los niños tienen la buena voluntad de decirnos realmente lo que está pasando. Por eso hay que entender y conocer a nuestros hijos, ¿vale? Entonces, pero sí, en los niños, cuando hay un niño que está muy enojado, los niños generalmente no saben expresar tristeza. De la tristeza, como vimos en esta película de Intensamente, se aprende muchísimo más adelante. Es un proceso mental mucho más elaborado. Poder estar triste para poder sanar algo se necesita ya un grado de adolescencia, ¿no? Entre la juventud, la adolescencia, por ahí lo empiezan a entender. Antes que eso, no lo pueden entender. Por eso lo manifiestan de la manera más sencilla en que ellos pueden hacerlo, que tiene que ver con el enojo. Si tú ves a un niño excesivamente enojado, se enoja de todo, es irritable y cuestiones de estas, generalmente está triste. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si de repente yo no entiendo que mi hijo está triste, ¿no?, y me muestra que él está enojado, ¿vale? Lo que voy a hacer es querer corregir, lo que voy a hacer es querer que él deje de estar enojado, y entonces lo voy a regañar, y entonces lo voy a castigar y lo voy a llevar a situaciones diferentes. Cuando a veces el niño triste lo que necesita es el apapacho, lo que necesita es preguntarle qué tienes, expresar realmente que le está poniendo triste. Puede ser algo tan simple, ¿no?, como, no sé, estaba viendo una caricatura y me puso triste, o algo tan complejo como mis papás se están divorciando, ¿no? Pero esta parte sí necesitamos entenderla, sí necesitamos hablarla. ¿Por qué? Porque si de repente yo veo el enojo y el enojo de mi hijo me hace explotar, entonces lo que está sucediendo en mí es que no tengo un vínculo realmente emocional con mi hijo, y el vínculo emocional no es nos amamos, nos besamos, nos abrazamos. El vínculo emocional es que reconozco cuando mi hijo tiene una alteración emocional, cuando viene de la escuela y está enojado, cuando viene de la escuela y está triste, cuando viene de la escuela y está feliz. Y esto no implica que yo sea feliz. Necesitamos tener una distancia emocional, porque hay papás que se sienten felices porque sus hijos son felices, y entonces de repente hay una parte tan complicada, ¿no? Tan complicada de repente educar a un hijo. ¿Por qué? Porque si yo veo a mi hijo feliz, entonces yo soy feliz, entonces no puedo llevar el contratiempo, el contraste que a veces mi hijo necesita para poder regularlo. Una persona que está completamente feliz, una persona que siempre está demostrando que también está muy bien, también nos está hablando de un trastorno, nos está hablando de algo que no quiere enfrentar, de algo que no quiere ver. Entonces, por eso es importantísimo, creo que de las partes más difíciles del ser humano es ser padre. ¿Por qué? Porque no solamente hay que llevar de comer, ¿no? Solamente no hay que llevar a una buena escuela, sino saber exactamente qué condición emocional necesita mi hijo y qué necesita de su padre o de su madre en ese momento. Hay un niño que puede estar en ese preciso momento un regaño, hay quien puede necesitar una nalgada, hay quien puede necesitar realmente mejor un apapacho. Y esto de las nalgadas ya lo podemos pensar, lo podemos entender, que tiene que ver con no lastimar, sino tiene que ver con corregir. Son cuestiones muy complejas que tienen que ver con conocimiento, con desarrollo propio y el de mi hijo, ¿correcto? Entonces, ya en los adolescentes sí tiene que ver con una cuestión de inutilidad y vacío. Si un adolescente se siente que es inútil o siente cierto vacío, siente que no tiene para qué seguir viviendo, sí estamos hablando de un síntoma o de un rasgo de depresión en un adolescente, ¿vale? Ahora, no podemos creer que si con un rasgo de esto que estamos contando, nuestro hijo tiene una depresión, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, porque de repente me puedo encontrar con muchos papás que ven un rasgo y dicen mi hijo tiene depresión. Para que tu hijo pueda tener una depresión, primero hay que saber que un especialista lo tiene que diagnosticar. Nosotros no lo podemos diagnosticar, ¿correcto? No lo podemos decir, mi hijo yo lo veo deprimido, porque simplemente estaríamos hablando de una emoción mía al ver a mi hijo, ¿vale? La otra, pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba. De repente yo veía jugar muchísimo a mis hijos, no sé, jugaban a la pelota, jugaban con los coches, jugaban
es aquí donde viene una de las complicaciones de los videojuegos, ¿no? De estar en el Internet. Estar en el Internet no demuestra ninguna emoción. Nos hace creer que estamos sintiendo, cuando en realidad no lo están. Esta parte de estar conectado al Internet, de estar conectado a un videojuego, es nociva en el sentido de que no le permite al chico saber cómo se siente. Sí genera realidades virtuales, sí genera que virtualmente me siento bien, me siento que voy ganando, me siento que voy perdiendo, me siento que voy construyendo, pero en mi vida no lo estoy haciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas prácticas. No es que sean malas, porque definitivamente no lo son, pero obviamente en exceso nos van a traer un problema. Pero si un niño perdió un interés, dejó de hacer lo que generalmente hacía, dejó de llevar, de creer, de correr, dejó de repente escalaba, de repente le gustaba un personaje y de repente deja de hacerlo, de repente ya está mucho más pasivo, ¿no? De repente ya está mucho más tranquilo. Veo un adolescente de preparatoria que tenía amigos, tenía 2, 3, 4 amigos y de repente salían a fiestas o de repente salían a hacer trabajos o de repente jugaban o hacían algún tipo ya de prácticas de adolescentes y de repente deja de hacerlo. Hay que empezar a notar qué pasó, porque ya no sales con los amigos. Por ahí, en esta parte del bullying y cuestiones así, a veces el bullying empieza porque en casa no descubrimos que en realidad nuestro hijo tuvo un cambio emocional. En realidad nuestro hijo tuvo un cambio que no lo pudimos percibir, que de repente los mejores amigos dejaron de serlo, que tal vez empezaron a burlar de él, que tal vez empezaron a hacer algo, ¿no?, que lo sacó de una situación en donde pareciera ser normal para él. Ahora, esto no quiere decir que hay que estarlos cuidando en todo momento, ¿no? O sea, por ahí he estado trabajando con algunas personas en Politécnico, y en el Politécnico a nivel licenciatura están haciendo talleres para ir a cuidar a sus hijos que vayan a las clases. O sea, estamos hablando que en un nivel de universidad, ¿no?, cuando un chico debería tener la capacidad emocional e intelectual de saber que tiene que ir a la escuela por él mismo y por su beneficio, necesita de su mamá para poder ir a la escuela, a la universidad. O sea, anteriormente cualquiera de nosotros que fueran a la universidad por nosotros podría causar hasta pena. Ahora imagínate que hay una de las instituciones más prestigiadas de nuestro país haciendo talleres. ¿Para qué? Para que vayan y cuiden a los hijos. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, porque un cuidado excesivo también nos lleva a que nuestro hijo lo asfixiemos sus emociones y que pueda caer en una depresión. ¿Correcto? Ahora, frustración, irritabilidad o enojo constante. Esta parte también es interesante. ¿Por qué? Ustedes y yo vamos a entender en esta plática que no es un checklist de saber exactamente, no es un test de una revista, ¿no? No es el test del internet, ¿no? El que te vamos a decir, vas a poner palomitas y va a decir mi hijo tiene o no tiene depresión. Cuando hablamos de esta parte, estamos entendiendo que debemos ver en una cuestión subjetiva. Las emociones son subjetivas, no son objetivas, es decir, no podemos medir el amor, no podemos medir el enojo, no podemos medir la depresión. Lo más que se puede hacer es como depresión crónica, ¿no? Depresión primaria, ¿no? Una depresión mucho más tranquila, pero no se puede medir realmente, ¿vale? Lo que tiene que ver con esto es que si yo veo frustración, irritabilidad y enojo, hay que distinguirlo. Tal vez esta frustración o esta irritabilidad está haciendo que mi hijo se esfuerce para alcanzar una meta, ¿no? Tal vez va a jugar fútbol y de repente no ha logrado, llegó frustrado porque perdió o porque no ha logrado ganar. Y esta frustración lo va a obligar ¿a qué? A que él se esfuerce para poder alcanzar. De esto no te hablo. De esta frustración que habla para hablar de depresión es que por más que ha intentado, no ha logrado pasar una materia, por más que ha intentado, no ha logrado llevarse bien con papá, o por más que ha intentado, no ha logrado comunicarse con los amigos. Entonces sí ya hay una cuestión que hay que empezar a pensar, ¿correcto? Tiene que ver con una durabilidad, es algo que no puede superarse. Un adolescente que no lo puede superar constantemente, que no puede saber que tiene la facultad de alcanzar lo que necesita, va a crear una frustración que puede llevar muchísimo a la depresión. ¿A qué voy con esto? Por eso es bien importante saber qué metas le ponemos a nuestros hijos. A veces le ponemos metas tan altas que lo único que hacemos es llevarlos a una confusión y a un miedo o a una angustia, ¿vale? Ahora, alejamiento de tus amigos y familiares. También lo puse entre comillas. ¿Por qué?
Porque si hablamos de chiquitos, ¿no? Estamos entendiendo que sí, es muy difícil. Un chiquito que se está alejando de algún familiar es un foco rojo. Y es un foco muy, muy rojo. ¿Por qué? Porque puede ser que con ese familiar esté aconteciendo cosas que el niño le están siendo amenazantes, ¿no? Puede ser una cosa desde no me gusta cómo me habla, me da miedo su personalidad, a está sucediendo algo más grave, ¿correcto? Lo otro tiene que ver ya con adolescentes. Un adolescente de secundaria, a la mitad de la secundaria, estamos en segundo año, tercer año de secundaria, con alejamiento. Y es normal, ¿no? Es normal que de repente los amigos que creíamos muy buenos en secundaria, en preparatoria ya no lo sean. O es normal que de repente tenga una relación muy buena con mi mamá, ¿no? Una relación muy buena con mi papá, y que vaya cambiando, vaya mutando. Es decir, antes me llevaba muy bien, nos entendíamos bien y ahora no nos soportamos. Por eso es entre comillas, porque hay una parte que es normal, hay una parte que es necesaria aparte, ¿no? Para poder encontrar esta parte de autonomía, para poder encontrar esta parte de autoconcepto y desarrollarlo, se necesita separarse de familiares y amigos. Pero de lo que se refiere exactamente aquí, nos está diciendo de que de repente hay algo que yo ya no quiero hablar con ellos. Yo ya no me siento bien con ellos. No quiero sentarme a la mesa, no quiero ir con los abuelos, no quiero a ningún lado, yo ya no lo soporto. De repente que esté todo el día encerrado y sin poder expresar cómo se siente, ahí es un foco rojo, ¿correcto? Es decir, no sale del cuarto, pero cuando sale platica conmigo y entonces me dice estoy jugando esto y dame chance, hazte para allá, ¿no? Pero de repente sale del cuarto y su semblante, el semblante es importantísimo. Hay que confiar mucho en este sexto sentido que tenemos nosotros como padres. De repente es cuando sabes que tu hijo no está bien, hay que preguntar. Pero hay papás que a veces les da pena preguntar. Hay veces que la relación ha sido tan mala, que no se ha fomentado el tiempo necesario, que no se le pregunta decir ¿qué tienes? ¿No? Yo veo que algo te está pasando. A veces por no querer ofender a un hijo, el papá no dice lo que cree que puede suceder, ¿no? De repente decir, venía tu amigo todos los días y ahora no viene, tal vez, ¿qué pasó con tu amigo, no? Ya no te habla, ¿qué fue lo que sucedió, no? Hubo situaciones con la novia o cuestiones así. A veces creemos que no tenemos el derecho de hacerlo, cuando en realidad somos el primer filtro de saber qué le puede pasar a un hijo, independientemente de la edad que tenga, ¿correcto? Ahora, cambio de hábitos, y se me fue una letra, disculpen, cambio de hábitos alimenticios y de sueño. Un chico, una chica, y esto pasó muchísimo en la pandemia, muchísimo, por eso mucha gente empezó a deprimirse. Si un hábito alimenticio y de sueño, si una persona de repente son las 3 de la mañana y no puede dormir, y son las 3 de la tarde y necesita dormir, ¿no? Es porque ya se movió sus horas de sueño. Claro que tenemos un adolescente que necesita dormir más. Los adolescentes necesitan dormir entre 10 y 12 horas para poder reponerse por el crecimiento que están teniendo y por el desarrollo físico, ¿vale? Pero si de repente estas personas que son las 7 de la mañana y entonces apenas empiezan a dormir, se pasaron toda la noche viendo la tele, se pasaron toda la noche jugando videojuegos, aguas, es ahí donde los videojuegos sí generan alguna depresión. De repente, un chico que se esconde para estar jugando y se la pasa toda la noche jugando, empieza a mover su sueño, hay una cuestión de riesgo, su mente va a resentirlo, ¿correcto? Y los hábitos alimenticios, ahí hay chicos que de repente les olvida comer. Y es la mente que está diciendo, yo ya no quiero vivir. O sea, es bien difícil entenderlo. Pero a veces decir, yo ya no quiero comer, ¿no? No tengo ganas de comer, y aparte a la hora de la comida como que me voy, y no es que ni que tenga un trastorno alimenticio, sino que en realidad ya no quiero comer, ¿vale? Sentimientos de agotamiento y olvido de tareas y cosas. La depresión, siempre la depresión en adolescentes y en niños, aquí sí son idénticas, siempre van a generar deserción escolar, siempre. Si mi hijo empieza a reprobar materias, si mi hijo de repente deja de entregar ciertas tareas o bajó su rendimiento, es porque en realidad hay una situación de depresión. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado y hay que ser bien honestos. Trabajo en una escuela pública también por las tardes, y bueno, la SEP está tomando decisiones en las cuales tenemos que evaluar a sus hijos de una manera, ¿vale? Y esto a nosotros, en vez de ayudarnos como sociedad, nos está perjudicando. Hay chicos que de repente no están aprendiendo y están pasando, y no podemos checar esto no lo podemos ver. No podemos ver su realidad, en realidad,
qué es lo que está sucediendo y qué está pasando con ellos. Si yo le estoy poniendo como maestro a un chico 9 o 10 de calificación porque solamente llegó a clase, ¿no? Porque es pandemia, entonces lo único que estoy haciendo es ocultar tal vez un trastorno, ocultar tal vez una situación real. Entonces, por eso hay que estar muchísimo más al pendiente en casa. Yo sé que con estas clases virtuales, con estas clases híbridas que hemos estado desarrollando como sociedad, no nos ha permitido tener una mejor calidad de educación, claro, porque no estábamos todavía muy adelantados en el tema, ¿no? Hay escuelas y hay universidades y hay países que esto ya lo practicaban desde hace tiempo, ¿no? Y entonces no tuvieron tanto problema. Pero para los que no lo habíamos practicado, fue una cuestión de adaptación, ¿no? Desde prende la cámara, la honestidad de estar ahí, la honestidad de tener la cámara prendida o de tener la cámara apagada, pero realmente estar estudiando y no estar acostado, ¿no? Eso ya nos tocó en casa. Por eso, en casa, resintieron muchísimo más lo que es la educación de nuestros hijos, ¿correcto? Ahora, vamos a ir ya a las últimas partes, ¿no? ¿Por qué no puse como ciertos rasgos, de lo que es la ansiedad? Porque estos rasgos son muy, muy claros, muy sencillos. En realidad tiene que ver con rasgos físicos. Una persona que tiene una ansiedad increíble va a empezar a tener problemas con tengo miedo a morir, no puedo respirar, y generalmente cuando llega la noche algo empieza a pasar conmigo, ¿vale? Son rasgos muy, muy característicos. Por eso esta parte de ansiedad necesitamos tocarla con puntos bien, bien claros, ¿vale? Fíjate, vamos a entender cuáles son las recomendaciones. Vamos a ir cerrando con esto, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir la depresión? Aquí vienen unas partes que vamos a tocar, algunas partes importantes, ¿vale? Mantener siempre una comunicación con mi hijo. Fíjate que no estés de acuerdo conmigo, pero hay de repente papás y mamás que dicen, yo tengo la mejor comunicación con mi hijo, nos llevamos muy bien, cuando en realidad mi hijo solamente me dice lo que le conviene, ¿vale? Tener una buena comunicación con mi hijo no implica que yo lo escuche solamente. Tener una buena comunicación con mi hijo es que yo puedo darle lectura a su manera de actuar, ¿no? Que sé exactamente cuando está mintiendo. Te sorprenderías tanto si tú supieras cuántos papás llegan a terapia que no saben realmente lo que sus hijos están viviendo. Hace poco tuve pacientes, ¿no? De preparatoria, los dos. Uno ya llevaba más de un año siendo un porro, estaba golpeando gente y estaba asaltando gente, y la mamá nunca se había dado cuenta, en apariencia, ¿vale? Cuando parecía que le comunicaba todo, platicaba todas las noches con él, pero no podía observar lo que estaba pasando, ¿vale? Hay otro chico que en una escuela, pues también empezó a vender sustancias ilícitas, y la mamá no se dio cuenta. Entonces, de esta comunicación te estoy hablando. No te estoy hablando de que le digas a tu hijo, le preguntes si ya tuvo una primera experiencia o no. Estoy hablando de que conozcas realmente el tipo de persona que tienes como hijo. Porque por más que ames a tu hijo, por más que lo ames, por más que sea el rey o la reina de tu vida, ¿no? Es una persona que tiene rasgos positivos y negativos como todos nosotros. Y conocer la parte negativa de nuestros hijos nos va a permitir realmente tener una comunicación con él. Saber que nuestro hijo es capaz de mentir, que nuestro hijo es capaz de engañar y así mismo es capaz de sacar un 10, es realmente conocerlo. Esa parte es muy importante. Aprender lo importante que es la observación. Por favor, papás, observa a tu hijo. A veces no necesitas hablar demasiado. A veces estamos tan ensimismados en el trabajo, tan ensimismados en nuestros problemas, en las problemáticas tal vez fuera de la familia, que no tenemos una observación. Si de repente nuestro hijo empieza a cambiar su forma de hablar, su forma de pensar, ¿por qué será? ¿Será una cuestión de desarrollo? ¿Será que está viendo una nueva caricatura? ¿Será que de repente tiene nuevos amigos? Esta parte es importantísima. Tenemos que hacer un hábito de observación hacia la familia, un hábito de observación hacia quiénes son mis hijos. Y eso, pues desafortunadamente en generaciones anteriores no se nos enseñó, ¿no? A veces pareciera ser que los papás podían estar trabajando, podían delegar a los hijos mayores la educación de los hijos menores, y entonces con que te portaras bien y sacaras buenas calificaciones era más que suficiente. Pero el día de hoy, para la vida, para nuestros hijos, es todo un reto, es un reto grandísimo. Porque precisamente por toda esta información que ya estábamos platicando hace rato, por todos estos medios de comunicación en los que ellos tienen que enfrentar,
pues obviamente necesitan ser cada vez más honestos, necesitan ser cada vez más diligentes, ¿no? Y dirigir muchísimo mejor su vida, ¿no? Entonces hay que aprender a observarlos. No ser evasivos con conductas de riesgo. Fíjate que estos dos casos que te decía, te puedo asegurar, ¿no?, que el papá y mamá veían que algo estaba mal, pero lo evadieron. Cuando tenemos un adicto en casa, ya alguien lo sabe, ya alguien sabe qué está pasando, pero lo evaden y no lo dicen. Si tú ves que está sucediendo, es importantísimo que tengas la valentía de ir y mencionar lo que está sucediendo. Es importantísimo que tú vayas y le digas a un hijo, de repente sabemos, ¿no?, que es un tema delicado y son temas muy, muy, muy fuertes, pero hablar de un abuso sexual dentro de la familia son cosas complicadas. Y de repente ver a un hijo, ver a un niño, ver a que empieza a hablar diferente, que tal vez orina en la cama, que tal vez empieza a cambiar una palabra por otra, ¿no? Hay gente que ya no lo toca, hay gente que ya no lo habla, ya no va y le dice, oye, ¿qué tienes? Oye, ¿qué está sucediendo? No lo llevan al médico. ¿Por qué? Porque da miedo encontrar realmente que algo grave pueda estar pasando. Entonces se necesita no ser evasivo y aprender a confrontar cualquier situación que venga para que acontezca en contra de mi hijo, ¿no? Lo que sigue dice, reconocer la salud física, emocional e intelectual de mis hijos es producto de hábitos. No podemos nosotros, fíjense qué interesante, somos una sociedad depresiva, nos guste aceptarlo o no nos gusta aceptarlo. De repente, cuando nosotros pensamos, ¿no?, que a través de canciones como José José, como, no sé, Vicente Fernández, en donde este tipo de canciones que nos llevan hacia la tristeza, hacia vivir con el yo no puedo, a vivir con el yo te extraño, al vivir con esta situación, somos una sociedad que nos está educando a vivir en cierta depresión. No estoy diciendo que no lo escuchemos, ¿no? No estoy diciendo de ninguna manera que es malo, estoy diciendo que si lo hacemos forma de vida, sí nos va a generar un problema. Y sí, hay muchísima gente que nos genera un problema. Personas que están terminando con una novia, personas que están pasando por un proceso de duelo, escuchar estas canciones de repente te va a llevar a mantenerte hundido en una tristeza que se puede convertir en una depresión, como un estado de ánimo o como un hábito. Entonces, cuando hablamos que la salud física, emocional e intelectual es cuestión de hábitos, es que somos obesidad, en primer lugar en obesidad infantil, segundo en obesidad en adultos. Esto tiene que ver con hábitos alimenticios. Y estos hábitos alimenticios también tienen que ver ¿con qué? Con un hábito emocional. Si de repente a mi hijo le enseño que si se siente mal vamos a comer unos taquitos allá afuera para sentirnos bien, entonces le estoy enseñando hábitos que lo van a llevar a vivir en cierta depresión y que lo va a cubrir con la comida, ¿no? Y hábitos intelectuales, es decir, ¿cómo le enseño a pensar a mi hijo? Si de repente la pandemia fue tan amenazante de que todos podíamos morir, estoy enseñando a mi hijo a ser catastrófico, le estoy enseñando a mi hijo que todo puede suceder mal. Pero si una pandemia la podemos tomar, y ahí es donde como en esta generación creo que hemos fallado y tenemos oportunidad de revertirlo. ¿Por qué? Porque por ahí hay una frase que dice que tiempos difíciles hacen hombres fuertes y tiempos fáciles hacen hombres débiles y mujeres, vaya, no es una cuestión de género, ¿no? Estábamos pasando por una situación muy difícil y de repente lo que hicimos fue sobreproteger a nuestros hijos. Tenemos una Secretaría de Educación que nos está diciendo por el mínimo esfuerzo pónganles un 10, ¿no? Tenemos nosotros una situación en la cual habría que resguardarlos el 100%, cuando en realidad habría que adaptarlos a estudiar mejor, a trabajar mejor en condiciones más complicadas. Y eso creo que hemos fallado. Habríamos que pensar en esa parte, ¿vale? Hay una parte importantísima, y esto es de desarrollo también. El alimento emocional es más importante que el alimento físico. ¿Cómo alimento a mi hijo? ¿Cómo le digo que es valioso para mí? No con estas partes de presumirlo con los tíos, o presumir sus calificaciones, o presumir... No, esto no lo hace sentir más importante. En realidad muchas veces hacemos eso para sentirnos bien nosotros u orgullosos nosotros mismos. ¿Cuántas veces sabemos que mi hijo tuvo un logro y se lo reconozco, ¿no? ¿Cuántas veces podemos entender que ir y darle un abrazo a mi hijo es más importante que ir y comprarle un Xbox? Por eso de repente es más fácil que un niño busque o un adolescente busque llenar estos vacíos emocionales con comprar, con alguna relación emocional, con alguna cuestión virtual, ¿no? Y eso nos mete en un problema.
Reconocer cuando no existe un tiempo dedicado a la familia. Miren, yo sé que es bien difícil este tema que estamos hablando, soy padre de familia. A veces dar un tiempo a la familia es muy complicado, pero así como tenemos un tiempo para el trabajo, así como tenemos un tiempo para descansar, un tiempo para ver nuestro programa favorito, nuestro partido más importante, ¿no? También es necesario dedicarle un tiempo a la familia. Y a veces yo les preguntaba, ¿no? Y le preguntaba a un paciente, ¿cuántas veces comen juntos a la semana? Y a veces sabemos que los horarios son súper complicados, ¿no? Pero hacer el hábito de que tal vez un día a la semana podemos cenar todos juntos es empezar a abrir un espacio familiar o abrir un espacio de expresión de emociones, y que es importantísimo. ¿Por qué? Porque una persona que tal vez empieza en una adicción, o que tal vez empieza a tener alguna depresión, o que tal vez empieza a tener ansiedad, va y lo cuenta y lo expresa con personas externas a la casa y no dentro de la casa. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ese espacio. Fíjate que una vez vinieron unos gringos a la universidad y yo les decía, ¿por qué crees que en tu país no hay tanta basura? Y me dicen, mi país es la misma basura que hay aquí, nada más que allá hay contenedores, allá cada esquina hay un contenedor de basura y aquí no hay. Por eso la basura está tirada en las calles, ¿no? Entonces me hizo mucho recordar esto, que a veces no es que no haya familia, o a veces no es que no hayan las ganas de estar ahí, nada más que no hay tiempo para la familia, nada más que no hay ese espacio para darle a nuestra familia, ¿no? Ahora, dice, buscar un contacto más allá de las fiestas y el alcohol. Tenemos una tendencia que si estamos en la fiesta o estamos en el alcohol, entonces nos llevamos bien, ¿no? Parecía ser que, bueno, estamos un poquito mal, pero pues vamos de fiesta con la familia y entonces todos estamos bien, o vamos de compras, ¿no? O vamos de repente nos esforzamos por cubrir el síntoma. El síntoma puede ser la tristeza, el síntoma puede ser la depresión, ¿no? Y entonces lo que hacemos es la cubrimos, le ponemos una cobija encima, con un poquito de fiesta, con un poquito de alcohol, en vez de sacarla, decir de dónde viene y ver hasta dónde se puede modificar y hasta dónde no. Entonces, si somos personas evasivas y somos personas que de repente a través de la fiesta y el alcohol podemos evitar, ¿no?, el tener que enfrentar la tristeza o la depresión de la familia, pues estamos cayendo en una bomba de tiempo. Contar con un servicio psicológico familiar frecuente y profesional. Esto es importantísimo. Miren, todo el mundo tiene el mecánico familiar, el médico familiar, a veces hasta el brujo familiar, ¿no? Todo el mundo va a ver al brujo, ¿vale? Pero nadie tiene el psicólogo familiar. Y a veces, ¿no?, te darás cuenta que ir con el psicólogo no es nada más para ir y bueno, contarle. Por ahí mucha gente dice, ¿no? Me acaban de decir, el papá de un paciente me dijo, yo no creo en los psicólogos porque están más locos que uno, ¿no? Y la verdad es que sí les voy a decir una cosa. De repente, sí hay una cuestión, tal vez hay una mala praxis, ¿no?, en algunos colegas que sí desprestigia un poco la profesión. Pero entre todo eso, ¿no?, hay personas que estamos muy bien preparadas como para decir, bueno, sabemos más o menos qué hacer, ¿correcto? Y esa parte es importantísimo, siempre tener, así como en la familia nunca debe faltar un médico, un abogado, ahora también un psicólogo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el psicólogo te va a ayudar a entenderte, no te va a entender ni te va a decir qué hacer, te va a ayudar a entenderte, te va a ayudar a saber qué necesitas tú, para dónde vas, no es un maestro que te va a regañar. Ahora, si en la familia se reconoce a una persona, el psicólogo va a saber cuándo puede tratar un problema él con los familiares y cuándo no, hay que derivarlo, ¿correcto? Entonces es importantísimo tener esto. Me había brincado uno que dice diferenciar entre tristeza y depresión. Aprendamos también a saber estar tristes. Cuando tú estás bien contento, no sé, estás viendo tu partido de, no sé, América Pumas, y de repente, o estás con tu novio, con tu novia, o estás en algo que te encanta estar, nunca dices, ya hasta aquí, ¿no? Ya no me la voy a pasar bien. Dices, no, quiero más y quiero estar aquí y exprimo lo que puedo, ¿no? Pero cuando estamos en la depresión, cuando estamos en la tristeza, mucha gente ya no quiere estar ahí, quiere salir inmediatamente. Y a veces saber estar triste, decir, voy a estar triste 2-3 semanas, ¿no? Y déjenme estar un poco triste. ¿Para qué? Para que pueda digerir estas emociones, para que pueda digerir esto que me está pasando. Y entonces voy a poder salir, ¿vale? Entonces hay que definir eso, porque de repente cuando estamos hablando ya de la depresión, estamos hablando de que el paciente, el hijo, el familiar, ya no puede con su vida, ¿no? No con la tristeza, con su vida, y eso sí ya es peligroso. Bien, el dinero y las compras no son un remedio para estos trastornos.
O sea, si te compras una casa nueva, así te vayas a viajar a Dubái, a la luna, en un ovni, tu depresión va a seguir igual, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, no es lo mismo, me la dijeron muchas veces, no es lo mismo llorando en Dubái que estar llorando en Iztapalapa. Bueno, y es lo mismo, ¿no? Hay gente que puedes tener todo el dinero del mundo, la depresión es interna, ¿no? Está en otra dimensión, es una cuestión totalmente diferente, no es una cuestión monetaria, material, no, es una cuestión emocional y que hay que hacerle caso. Distinguir los tiempos de soledad y de estar acompañado. Hay que saber cuándo estar solo. Fíjate que hay autores que nos mencionan que es bueno estar 1 o 2 horas solos al día. ¿Para qué? Para poder reconocerte, para saber un poco más de ti. Y también saber estar acompañado. Cualquiera de los dos extremos nos mete en un problema grande. Si siempre necesitas estar solo, hay un problema, ¿vale? Si siempre necesitas estar acompañado, también hay un problema. Y las dos pueden generar depresión, ¿vale? Y obviamente enseñar a pedir ayuda. Si yo le enseño a mi hijo a pedir ayuda, a decir, oye papá, me siento mal, oye mamá, me siento mal, algo no me está pasando bien, pues obviamente es una de las vías más directas de poder hacer algo con esto, ¿vale? Ya con esto terminamos. Dice, recomendaciones para prevenir la crisis de ansiedad. Aquí sí viene, ¿cuáles son las crisis de ansiedad? Fíjate, reconocer y enseñar a no mantener el control en una sola persona. Todo mundo, las personas más ansiosas son las que siempre quieren tener el control, o las que siempre quieren estar bajo control de toda situación y que todo el mundo esté resguardado en mi control, ¿vale? Realmente hay gente que no está sufriendo porque las cosas no le salen, ¿no? Está sufriendo porque ya no tiene el control. Pues hay que tener cuidado con eso, hay que tener, y aguas, ¿no? Porque hay niños de 5 años que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo lo ama y que es el consentido de todo el mundo en la familia, y lo único que estamos haciendo es una persona insegura y ansiosa a futuro. ¿Por qué? Porque cuando no tenga todas las miradas, cuando no tenga todo lo que él quiere o ella quiere, su ansiedad se va hasta arriba y su enojo también, y puede ser un problema para él mismo y para su entorno. La ansiedad en sí sola no es un trastorno, ¿no? La ansiedad en sí sola llega y te va a poner en alerta y te va a sacar de un problema, ¿vale? Ahora también por ahí hay algún chico que nos está escuchando ya en preparatoria. Si te da ansiedad estar con una persona, tal vez es tu mente diciendo, sal corriendo de aquí, te estás metiendo en un problema, ¿no? Es una persona que no te conviene o es una persona que no te hace bien. También hay que pensarlo, ¿no? Si te llena de ansiedad estar con una persona, tal vez es porque esta persona está siendo un problema para ti. Cuidar las actividades de poco movimiento físico y mucho movimiento mental. Hay que tener cuidado con eso, porque de repente la mente, o sea, un chico me dice, es que no puedo dormir, ¿no? Termino de jugar 6-7 horas Fortnite, estoy jugando 6-7 horas Call of Duty, o estoy jugando cualquier cosa de estas, ¿no? Que estuvo muy bueno, estuvo muy intenso y estuvo padre. Después de 6-7 horas tengo la mente revolucionadísima y el cuerpo totalmente parado, ¿no? No puede moverse mi cuerpo. Y entonces de repente, ¿no? Quiere dormir y no quiere tener ansiedad y no quiere tener pesadillas, ¿no? De repente no quiere que se le suba el muerto, dice por ahí, ¿no? Pues ¿cómo no te va a subir si tu mente está revolucionada y tu cuerpo no está en ningún movimiento? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por favor, papás, estas adicciones a los videojuegos, estas adicciones a la vida actual, está generando, y por ahí he encontrado cantidad de plataformas, ¿no? Que pareciera ser que le está diciendo a los alumnos, ¿no? A los hijos, les está diciendo, si en tu vida no tienes algún logro, a través de esta plataforma puedes tener logros. Y de repente tienen una super aldea, una super ciudad, una super vida en una cuestión virtual, pero su vida no les gusta para nada y ahí viene una ansiedad tremenda, ¿no? Entonces hay que enseñarles a vivir fuera de lo virtual también. Reconocer que la vida no es virtual, que ahí va con esto. Dice, enseñar a perder y a ganar a nuestros hijos. Y hay niños que parecía ser, y esto por favor es una tendencia muy, muy grande de los papás en la actualidad. Mi hijo dice o escribe bien una palabra y pareciera ser que ya es el supercientífico, ¿no? Parecía ser que va a ser el científico de la NASA. Cuando apenas empezó a escribir. Hay que tener cuidado con eso, no podemos exaltar tanto lo que hace nuestro hijo. Vamos a darle el punto justo de lo que ha hecho. Tal vez es muy bueno que ya sabes escribir, pero para que tú puedas ser el mejor todavía te falta mucho, hay que seguir trabajando. Y esa parte, pues, nos va a enseñar a que nuestros hijos pueden perder y ganar en cualquier momento, no tienen que ser lo mejor en sus vidas, no son lo mejor en sus vidas, no son lo mejor de la vida, solamente son un ser humano más, y eso nos va a salvar la vida a todos. ¿Por qué? Porque de repente hay chicos
que están acostumbrados a vivir de lo mejor, a quererse lo mejor, a que ser el más alto, el más guapo, el más atractivo, el más fuerte, el más inteligente, y cuando no lo son se frustran terrible y llega una ansiedad grandísima. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿vale? Reconocer cuando mis hijos están consentidos por miedo a que algo les pase. O sea, a veces decir, pues tal vez mi hijo puede salir, ¿no? Y bueno, vi una mente levantada, pero miren, voy a terminar y ahorita vamos a la parte de preguntas y respuestas para poder hacer más rápido, ¿vale? Ya falta muy poco. Entonces, reconocer cuando mi hijo está consentido. Hay que saber cómo es cuando mi hijo está consentido, cuando mi hijo no sabe hacer algo por él solo, cuando hasta para comer necesita, ¿no? Hasta para comer necesita ayuda de papá o ayuda de un maestro. Hay personas que de repente, hay chicos, ¿no?, que no pueden resolver muchas cosas por ellos solos, sino que recurren a cualquier cantidad de personas o de atajos para poder alcanzarlo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esa parte, hay que saber más o menos cómo podemos ir avanzando en esto, en el desarrollo psicosexual de nuestro hijo, ¿no? Dice saber que el sufrimiento es parte del desarrollo psicosexual de mi hijo. A veces si yo veo sufrir a mi hijo y si lo veo padecer un poco, ¿por qué? Porque le dejaron tarea. Fíjense que hace como unos 6 años, un poquito más, estaba trabajando en una preparatoria, les dejé leer un libro a unos chicos, ¿no? Un libro muy sencillo. Lo tenía que leer en 2 días, es un libro de las batallas en el desierto, es un libro que puedes leer en 20 minutos si tú lo quieres leer, ¿no? Entonces me habla una mamá y me dice, profesor, ¿cómo es posible que les deje leer un libro en 2 días? Yo le dije, señora, ¿ya vio el libro? ¿Ya lo leyó? Y me dijo, sí, pero es mucho para mi hijo, ¿no? Entonces su hijo era el típico chico que podía organizar a todo el grupo, hacer que el grupo se saliera y que todo el mundo se fuera a la Jusco, pero no podía leer un libro. Entonces, a veces no podemos entender, ¿no?, que mi hijo tiene una capacidad mayor que la que de repente quiere que me muestre cuando hay que, la vida le exige hacer algo mejor, ¿no? Entonces, a veces este sufrimiento o este padecimiento o esta incomodidad hace que mi hijo alcance mejores resultados en su vida. Y nosotros como padres, esto es algo personal, no es algo que esté tan estudiado, ¿no? Pero yo siempre he creído que una de las obligaciones como padres es encontrar los límites de nuestros hijos. Y un límite es hasta dónde se esforzó para hacer lo mejor de él, ¿no? Y esa parte creo que va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque va a enseñar a un hijo a estar contento y feliz con lo que él ha logrado, porque sabe que si no logró más, es porque ya no podía más, y eso da una sensación de satisfacción muy grande, ¿no? Encontrar en la libertad una forma correcta de vida, el aprender a ser libre. Hay chicos que no saben ser libres, ¿no? Esto de depender de los demás siempre te va a llevar a que si no hay alguien conmigo, a que si no me salen las cosas, yo estoy hecho para el fracaso. La libertad implica no depender emocional, intelectual, físicamente de nadie. Y es un proceso que todo adolescente y niño tiene que aprender para que cuando llegue a la edad adulta lo pueda ejercer 100%. Recuerden que país de primer mundo, 18 años, los chicos que viven en casa son chicos que ya están mal vistos. En nuestro país no. En nuestro país hay personas de 40, 45 años que siguen viviendo con sus papás. Y eso genera un problema. Y es un problema que se necesita ir solventando poco a poco, ¿correcto? Encontrando la libertad. Ahora, buscar en todo momento la independencia y autonomía de mi hijo, que tiene que ver exactamente con la libertad, que es con lo que les decía. Y, perdón, ahí se me fue muchísimo, disculpe, que las consecuencias de sus actos lleguen a la vida de mi hijo. Por favor, papás, si tú vas a poner un castigo un día, vas a poner una consecuencia, es indispensable que la cumplas. Es 1000 veces mejor que nunca pongas una consecuencia, que nunca pongas una regla, a que la pongas y no la cumplas, ¿vale? Porque entonces se lo haces con una ansiedad increíble. Si tú le dices, ¿sabes qué? A la próxima que repruebes yo te voy a sacar de la escuela, y no lo sacas, y entonces haces algo más, el único que queda mal eres tú, y entonces la falta de límites hace que la ansiedad suba en el adolescente, ¿correcto? Y en los niños también. Por último, con esto terminamos, es enseñarles a vivir fuera del núcleo familiar. Por favor. Fíjense que me habló exactamente hoy una paciente de 25 años, ya terminó la carrera y está a punto de salir de su casa, porque va a terapia. Entonces su mamá le dice que no tiene la edad para poder vivir lo que ella quiere. A veces queremos que nuestros hijos vivan todo cerca de nosotros y las relaciones se empiezan a destruir o se empiezan a deshacer cuando viven demasiado cercanos a nosotros. Hay un tiempo, ¿no?,
que empieza desde los 5 años de una separación. No es una separación tan marcada, pero sí que empiezan a separarse y dejen de necesitar menos de los papás, va a ser un hijo mucho más pleno y mucho más lejos de la ansiedad y de la depresión. ¿Correcto? Bien, con esto terminamos. Con esto sería la parte teórica, ¿no? Y con esto pasaríamos, bueno, pues a alguna, cualquier pregunta, ¿no? Cualquier ahí que quieran plantear. Y, bueno, creo que Nancy que nos va a ir ayudando con nuestra parte de moderar, ¿no? Ok, muchas gracias, Eder, por el tema. Papitos, ¿tienen alguna duda? Recuerden que pueden levantar sus manitas virtuales o bien mandar la duda en el chat y con gusto Miss Mariana o yo las vamos leyendo. Adelante. Ok, ya tenemos la primera manita levantada. Y vamos a empezar escuchando a la señora Bianca Muñoz. Hola, buenas noches. Yo vi la diapositiva, creo que era la 3, donde decía un tema del miedo, que no debemos infundir miedo en nuestros hijos. Ay, la verdad, yo confieso que hago un poco, bueno, hago eso, pero para el tema del cinturón cuando es un coche, o sea, yo siempre le digo, en el momento que te subas al coche, cinturón de seguridad. Y entonces no lo hace, o bueno, cuando está conmigo sí lo hace, pero cuando se va cuando se va con su papá, el cinturón de seguridad es nulo. La verdad, yo lo que hice fue ponerle videos en YouTube de accidentes. Y entonces creo que es algo muy fuerte, pero no supe cómo manejarlo. Ok, mira, Bianca, yo supongo, nada más dime la edad de tu hijo, de tu hija. 9 años. 9 años, correcto. Mira, aquí hay una situación que no tiene que ver tanto con el miedo. Mira, lo que tú intentaste hacer aquí es pues es proteger a tu hijo, a tu hija a través de crearle un poco de conciencia, ¿no? Para la edad que tiene, no es bueno llevarle este tipo de consecuencias. Y aparte creo que esta situación es una cuestión de hábito y de algún tipo de autoridad. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cuando va contigo de repente se pone el cinturón y cuando va con papá no. Aquí hay una parte en la cual creo que necesitaría estar muchísimo más de acuerdo con el papá. Me parece que están manejando la autoridad de manera diferente hacia tu hijo. Si el papá es más permisivo, entonces tu hijo o tu hija sabe que se puede relajar. Y sabe que puede subir al coche sin el cinturón y no le va a pasar nada porque el papá está, tal vez no toma la misma importancia que tú le estás dando. O tal vez tú le estás dando una importancia mucho mayor. Creo que no es un problema aquí de dar miedo o de no dar miedo. El problema se va a poder resolver en el momento que sea un hábito para toda la familia. Y fíjate que tocas un tema buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Porque ahí es donde los chicos, ahorita de 9 años, pues tal vez no tengan como tanto problema. Pero ya cuando sean más grandes, ¿no? Van a decir, bueno, pues yo puedo salir a la fiesta, mi mamá me dijo que sí, y yo ya me voy, aunque mi papá me vaya a decir que no. ¿Sí me explicó? Entonces, en estos pequeños sesgos de autoridad, porque esto no es un sesgo de la relación, sino es un sesgo de autoridad, ¿no? De decir, si de repente hay un papá permisivo y otro no, los chicos se van a mover, ¿no? Recuerda que todo ser humano somos como el agua, tomamos la forma que los caminos nos van dando. Entonces, yo te recomendaría que más que tú pudieras hacer esto, o esto que sigas haciendo con los videos, creo que sí sería mejor que tú lo llevaras a esta parte de poder platicar con su papá y hacer un reglamento entre los tres. Con papá o con mamá, quien vaya manejando, cuando alguien se sube al coche, lo primero que hay que hacer es ponerse el cinturón de seguridad. Y entonces creo que sería más bien un trabajo con papá y no tanto con tu hijo o con tu hija. Ok, sí está bien, muchas gracias. Muchas gracias, Eder. Tenemos otra manita levantada. Ahorita voy a dar lectura a las preguntas de chat. Y señora Yasmín Monter es mamita de una pequeña de primaria. Hola, buenas noches. Mi niña, soy Yasmín. Mi niña tiene 5 años, ya casi va a cumplir 6. Respecto
al tema de la ansiedad, pues es muy cierto lo que comentó en el sentido de la convivencia, de la tolerancia, de que tuvimos que ser más fuertes emocionalmente en la convivencia, porque pues yo estoy fuera de casa todo el día y realmente no veo a mi niña, ¿no? El tema es de que regresando de la pandemia, todos los días es conflicto con mi niña, todos los días es: mamá, tú no me digas esto, mamá, no me digas que me vista, mamá, tú cállate, lo que me dices está mal. Y una psicóloga, porque tomé terapia, me dice, es que hay que conectar con los hijos, hay que saber, como decías, ¿no? O sea, leer el cuerpo, la actitud y demás. Pero hay un momento en que yo como mamá en ese sentido, pues sí siento que me esfuerzo, pero no logro a lo mejor tal vez hacer ese clic, ¿no? En ese sentido, porque siento que todo lo que le digo, ella lo rechaza. Mi esposo me dice, es que tal vez está enojada porque no la ves. Traté el tema de que mamá se tiene que ir a trabajar, mamá tiene que estar en la oficina y pues el horario de mamá es muy extenso. Y lo que me dijo mi niña me sorprendió mucho. Me dijo, es que ahora sueño que me abandonas, ahora sueño que me dejas en la calle, y eso para ella es una pesadilla. Traté igual ese tema con ella, mamá siempre llega en las noches y demás. Pero volvimos al tema de los conflictos todas las mañanas. Todas las mañanas es un conflicto. Y realmente yo no sé si es lo que mencionabas hace un momento, si es enojo por parte de ella o qué es, ¿no? Porque realmente ahí sí todavía no logro descifrar ese código de actitud. Ok, nada más de por favor. ¿Qué edad tiene tu hija? 5, ya va a cumplir 6 en diciembre. Ok. Supongo que tú acabas de empezar a... Ok, bien. Sí, fíjense, aquí, fíjate, Yasmín, vamos a esta parte. Exactamente le das al punto, ¿no? Le das muy bien a este punto. Tu hija está enojada, te está reclamando algo. Por esto yo entiendo que tal vez tienes poco tiempo trabajando o ella ya sintió un cambio, un desapego a mamá. Acuérdense que el primer apego que nosotros vamos a tener, ¿no? Siempre tiene que ver con un seno materno, esta parte materna de sentirme cerca de mi mamá, saber que el primer vínculo de amor va a ser con la mamá, hace que de repente nosotros tengamos esta cercanía, ¿no? Este gusto por querer estar cerca y tranquilos con mamá. Por aquí lo que yo veo, Yasmín, es que sí. ¿Y qué te recomendaría, no? Te recomendaría 2 cosas. Una, hacerle saber lo importante que es ella antes de que tú le digas en la mañana qué es lo que tiene que hacer, porque seguramente en la mañana es cuando te vas, es cuando estás sintiendo la tristeza de que te vas, ¿no? Yo te recomendaría poder dejarle algo, decir, voy a estar pensando en ti, te dejé una carta, te dejé esto, dejé el otro para que te acuerdes de mí cuando yo no esté, ¿no? Y la otra, decirle, no me gusta separarme de ti, ¿no? Me duele a mí también separarme de ti, pero es necesario porque a veces la vida nos lleva a vivir lejano. Entonces son 2 cosas bien interesantes. Una, hacerle sentir que tú también sientes lo que ella siente, y lo segundo, hacerle saber que lo van a tener que vivir por encima de lo que sientan, porque la vida nos lleva a estas necesidades y la vida no se va a acomodar exactamente a lo que nosotros necesitamos, sino nosotros nos acomodamos a lo que la vida nos va a pedir. Pues no sé si contesté mucho la pregunta, pero sí tiene que ver con estas 2 partes. Uno, hacerle sentir cuánto le amas, cuánto te duele, ¿no? Que el sentimiento que ella tiene también es tuyo, ¿no? Y el otro, que aún por encima de esos sentimientos tienen que superar, ¿correcto? Sí, contestaste totalmente mi pregunta. Muchísimas gracias. Perfecto, Yasmín. Qué bueno. Sí, gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del chat. El señor David Hernández nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que exprese lo que siente y no se reprima con sus sentimientos? Ok. Aquí hay 2 partes importantes. Primero,
Hay que definir mucho la edad, ¿no? La edad nos va a hacer saber, ¿no? Cómo acercarnos a nuestro hijo. No siempre se puede preguntar de manera directa si yo no he tenido una relación con él o con ella. ¿Cómo puedo yo preguntarle y cómo puedo saber y cómo puedo hacer que mi hijo pueda hablar y decir lo que realmente siente? Es sencillo, pero no fácil, ¿correcto? Primero, hacerle saber que yo no soy un agente que se está entrometiendo en su vida, ¿vale? Que realmente me interesa. Y esto nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando llega alguien y nos pregunta algo por chisme, pareciera ser que no le queremos contestar absolutamente nada, ¿no? Pero cuando alguien nos pregunta algo porque realmente se interesa, entonces empezamos a preguntar y contestamos de una manera mucho más, con más confianza. ¿Cómo se puede ganar esta confianza? Antes de preguntarle, hay que interesarnos en algo de lo que él hace. No sé, te voy a poner un ejemplo de mi hijo. O sea, a mi hijo le gustan mucho los coches. Entonces, cuando yo llego y le compro un coche, ¿no? Y no es un coche muy caro y no es algo así, sino es un cochecito chiquito y decir, mira, este coche es de tal color, corre tanto y hace todo. ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta, no te gusta? Después de eso, le puedo yo preguntar, porque él primero ya sabe que yo llegué a pasar tiempo con él. Entonces, por eso les decía que es muy importante tener un tiempo para poder pasar con nuestros hijos, ¿no? Es importantísimo que nosotros estemos con nuestros hijos pasando un tiempo antes de poder preguntarle. Entonces, ganarte la confianza tiene que ver con que tú te intereses mucho en lo que vive, ¿no? Si tiene, no sé, 16 años, no sé, tal vez porque te gusta BTS, ¿no? Porque te gusta tal anime o porque te gusta tal, y empezar a involucrarme, a poder darme un tiempo de verlo con él, y después de eso, enseñarle a que diga lo que tiene que decir, y a veces, y aquí es la última parte que quiero decir en esto, es a veces decir, cuando nos dicen algo, solamente es quedarnos callados. A veces nada más es decir, ok, te entiendo y te abrazo. Ok, te entiendo y no pasa nada. Porque si le estoy preguntando y me contesta algo con toda sinceridad y después de eso viene un regaño, se acabó toda la confianza, ¿no? Acuérdense que no siempre tenemos que ser autoridad. Esto es lo difícil de ser papá. A veces somos la autoridad y a veces somos el acompañamiento. El acompañamiento es alguien que va a ir al lado de ti, creciendo y aprendiendo contigo poco a poco, ¿no? No, como papá no tenemos que saber todo, sino hay que mostrarle el interés que cada uno de nosotros tenemos por realmente saber cómo está nuestro hijo. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Esperanza Calva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Un favor grandísimo, Doc. Tengo una hija de 14 años, está en tercero de primaria. Acabamos de tener un deceso de papá por COVID. Nos contagiamos los 4 y estuvimos, pues ahora sí que, mientras papá estaba entre la vida y la muerte en el hospital, nosotros estábamos en casa. La situación pues se ha dado un poco difícil, Vanessa, a partir de que comenzó todo lo de la pandemia. Vanessa empezó con una ansiedad mucho más severa. Vane desde chica siempre ha tenido problemas de ansiedad. Se come las uñas, ella se come mucho las uñas, se jala el cabello cuando está en crisis así, se jala el cabello, se rasguña. Tiene muchas marcas en el cuerpo, por lo mismo que le entra mucha ansiedad y se rasca hasta que termina dejándose un hoyo, y eso no he sabido cómo ayudarla. Ahorita que papá no está, pues la ansiedad ha sido mucho más fuerte. La tuve que meter con un psicólogo, pero Vanessa se me empezó a poner peor todavía, porque Vanessa empezó a entablar una relación de amistad con el doctor, y Vanessa no quería no quiere hablar. Yo le decía, hija, pero ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo comentas? Habla con él, dile lo que está pasando. Porque si tú me lo dices a mí, yo lo veo de un enfoque, tú lo ves de otro, mami. Yo no sé, yo no tengo la
la forma para poderte entender al 100% qué es lo que estás viviendo. Mi preocupación y mi foco rojo, doctor, fue precisamente el hecho de ver, no me había percatado, pero me comentó que empezaba a escuchar voces y ha manchado la pared. Ha tenido manchas y me había dicho anteriormente, cuando ella era pequeña, me decía que hablaba con pues, su niño imaginario. Y me dice que desde ese entonces ese niño imaginario no ha salido de su cabeza, que la hace hacer cosas. Entonces eso me preocupa muchísimo porque se ha visto mucho más envuelta ahorita que papá no está. No sé cómo manejarlo, no sé qué hacer, no sé de qué manera ayudarla. El psicólogo me dijo que era urgente que la metiéramos a psiquiatra. Vane tiene mucho miedo porque no sé de dónde sacó la idea de que un psiquiatra es para personas locas y que ella no está loca. Entonces, no sé cómo planteárselo, no sé cómo ayudarle. Me gustaría mucho su opinión. Ok, Esperanza, primero te agradezco, ¿no? que compartas lo que está sucediendo. Y bueno, pues obviamente es una historia lamentable de lo que hemos estado pasando y que ha estado aconteciendo como humanidad, ¿no? Ante esta enfermedad. Mira, aquí hay dos cosas, bueno, hay varias cosas que estoy checando, que puedo ver. Una tiene que ver con, hay una ansiedad que ya viene de tiempo atrás. Es una ansiedad que no está generada por la pérdida de papá. Primero hay que identificar de dónde viene esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad, no sé, y te estoy hablando obviamente de lo que alcanzo a escuchar y de lo que puedo percibir, y solamente es una percepción, es posiblemente de alguna situación que tenga que ver contigo. ¿Por qué? Porque la ansiedad que ahora vive con la falta de papá se juntó, ¿no? No se hizo como, la veo de una naturaleza diferente, ¿me explico? Y sí necesitamos ver de dónde viene esta ansiedad. Esta ansiedad que tal vez venga contigo, tal vez puede ser que tengas alguna vida ansiosa, tal vez sea tus hábitos emocionales, o tal vez sea esta energía que a veces que percibo ahorita porque quieres ayudar a tu hija, tal vez viene por ahí. Había que checarlo. Yo te recomendaría primero hablar con el psicólogo y decir, hay que identificar de dónde viene esa primera ansiedad, qué pasaba antes, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque tu hija está haciendo relación de amistad con el psicólogo, quiere decir que emocionalmente hay una parte en la cual es óptima, no hay una cuestión en la que no esté conectando, en la que no esté haciendo. Entonces, tal vez, y al que sea hombre, tal vez no le está dando al punto que necesita trabajar con mamá. ¿Sí me explico? Por ahí hay un punto que podrías pensarlo, apúntalo un poquito para que lo platiques con el psicólogo, ¿no? El otro, estas voces, las voces y los niños imaginarios, fíjate que hasta los 6, 7 años pueden ser normales, todavía un poquito más, es normal un niño imaginario, es normal. Pero cuando habla de voces, ¿no? Estas voces a veces los niños son pensamientos y los llevan a nivel de voces. Entonces, tal vez estas voces y estos pensamientos tienen que ver con esta primera ansiedad que te digo. Es muy probable que decirle o saber qué te dicen esas voces, ¿no? Porque no es que sean tal textuales o que sea algo real, ¿no? Lo que esté sucediendo, sino que esas voces nos da una tendencia hacia dónde va, de dónde viene esa ansiedad, ¿no? Puede ser que sea una cuestión donde se siente oprimida o donde siente demasiada libertad o donde se siente, es un abanico muy grande de dónde pueda venir esa ansiedad. Y la otra, ¿no? Que tiene que ver ya con la otra segunda ansiedad que tiene que ver con la pérdida de papá, que esta ansiedad ya no tiene que ver tanto con estoy ansiosa porque no está papá, sino tiene que ver con que no puedo hablar o decir lo que siento de no tener papá. Esto, el terapeuta seguramente lo ha de estar trabajando, seguramente lo ha de estar viendo, y tal vez en el primer momento, no sé cuánto lleve por ahí en terapia, pero en unas 5 o 6 sesiones es donde empieza a hacer un primer rapport, que es decir, empieza a juntarse, empieza a sentir confianza entre ellos dos para poder seguir trabajando en lo otro. Hay que tener un poco de paciencia en esto, pero esto te lo digo para que se lo vayas preguntando al terapeuta, que le digas cómo vamos en esto, ¿no? ¿Cómo lo estás trabajando o qué sigue? Y la otra, que es muy, muy importante, ¿no? Es cómo te sientes tú como mamá, cómo te sientes tú con esa ansiedad. Fíjate, a veces no podemos ayudar a nuestros hijos porque no identificamos qué está pasando en nosotros también. Entonces,
Obviamente hay una parte de ansiedad que te está causando esto, que es una obviedad, ¿no? Porque es tu hija y por todas estas pérdidas tan difíciles que veo que has estado pasando, como muchos de nosotros. Entonces, la parte que necesitas ahí trabajar, y también sería bueno con el terapeuta, como decir, ¿cómo te sientes, no? ¿Qué pasa contigo? ¿De dónde, si tú tienes ansiedad, tal vez estás conectando con tu hija o no? Hay que hacer es un procedimiento un poquito más profundo, ¿no? Hay que revisarlo de manera más profunda, pero en estos puntos lo puedes ver. Y la otra, la parte del psiquiatra, es indispensable, así como lo estoy escuchando, es indispensable por el momento. Con esta pérdida, emocionalmente tú y tu hija no están bien, ¿no? Necesitan tener un grado de tranquilidad para poder enfrentar lo que viene, ¿no? Para poder enfrentar lo que sigue. Entonces, lo de parte del psiquiatra, ahí hay que mencionarle mucho a tu hija que la parte del psiquiatra no es para siempre y no es para locos, ¿no? Esta parte del psiquiatra nos va a ayudar a tener la fuerza que ahorita no tenemos por nuestras emociones y que después se va a poder revertir, ¿no? Que no es algo para siempre. Entonces, yo te recomendaría 2 partes bien importantes. Una, checa tu ansiedad, y 2, define la primera ansiedad. La solución está en la primera ansiedad, no en la pérdida de papá. La pérdida de papá ahorita va a cubrir la primera ansiedad. Entonces, llegar a qué pasó en la infancia, qué situaciones había en la familia en la infancia, ahí es donde habría que suceder. Y si no lo puedes hacer con ella, yo te recomiendo que tú busques la terapia y que a través de ti se pueda encontrar exactamente dónde está esa primera ansiedad, ¿correcto? No sé si contesté tu pregunta. Gracias, claro que sí. Sí. Creo que tiene mucha razón. Voy a trabajar. A mí no me han trabajado, no me ha dicho nada el psicólogo, tampoco me ha hecho reporte. Tiene ya poco de 3 meses con ella trabajándola, y no me ha comentado nada. Entonces, pues también yo creo que ya el hecho de que va y descarga adrenalina, ya sale tranquila. El problema es, como usted lo decía hace un momento, en las noches es cuando surge mayor la ansiedad en ella. Es en las noches. Ahora, y aquí yo te recomendaría... Pero muchísimas gracias. No intento como meterme mucho en el trabajo de mi colega, ¿no? Pero te recomendaría, si algo así está sucediendo en las noches, necesita ya una actividad física. Necesita una actividad que la distraiga de esta parte de la noche. Y obviamente si ya llevas unas 12 sesiones, ¿no? Con lo que me estás diciendo más o menos, sí necesitas ya como un primer, o sea, ya debería de haber un primer control, ¿no? De qué sucedió exactamente y para dónde van, ¿no? Entonces, y vas a ver exactamente cómo trabaja él, y piénsalo y dile pues más o menos cuáles son tus dudas, y creo que vas a poder tener buenos resultados. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Gracias a todos. Gracias, Eder. Tengo una duda en chat. Dice, tuvimos una situación de deceso en la familia. Mi hijo siempre me dice que no quiere que nosotros moramos. Mi respuesta es esta: no te lo puedo garantizar, es un proceso natural. Lo que debes hacer es vivir, hacer lo que te gusta, y cuando llegue el momento no pasa nada. Todos tenemos un tiempo de vida, unos más largo, unos más corto, como bebés que también mueren, personas en accidentes o enfermedades. Céntrate en que estamos hoy vivos y juntos. La pregunta es esta: ¿está bien la respuesta o cómo la refuerzo? Me parece una respuesta que es muy, muy asertiva, ¿no? Es muy real, vamos a llamarla, pero hay que reforzarla con amor, ¿no? Hay que reforzarla con, fíjense, y es importante, ¿no? Es un tema ahí de reflexión personal en estos días, ¿no? ¿Qué es exactamente algo que nosotros no podemos evitar? Va a ser la muerte, ¿vale? Pero la muerte no debería ser catastrófica. ¿En qué sentido? El único antídoto ante lo que causa la muerte es el amor real, ¿no? Y no hablo de un amor romántico, no hablo de un amor de pareja, ¿no? Hablo de una cuestión de saber vivir el momento. En algún tiempo pude estudiar una maestría que no pude concluir porque son situaciones muy complicadas, que tiene que ver con el existencialismo. Y el existencialismo nos habla que nosotros podemos entender la vida solamente si comprendemos la muerte. El momento de la muerte, yo aquí en esto podría decirte esto: qué bueno que se lo dices, ahora hazle sentir todo el amor que le tienes, ¿no? Y decirle, pase lo que pase, ¿no? No voy a vivir pensando en esa muerte, voy a vivir sintiendo que estás aquí, ¿no?
Cada vez que tenga miedo, vente, vamos a caminar, vente, yo te abrazo, vente, yo te amo. Y sí, algún día vas a tener que aprender a vivir sin mí. Pero no es tiempo de hablarlo, ¿no? Es tiempo de enseñarlo. ¿Por qué? Porque eso pasa mucho en la escuela también. A veces los maestros enseñamos toda la teoría, pero nada de práctica, ¿no? Entonces hay que enseñar la práctica. Es decir, ¿cómo enseñarle a mi hijo a vivir sin mí? No tiene que ver con lo que yo le diga, tiene que ver con lo que yo le haga hacer, ¿no? Con lo que lo obliga a hacer. Con estas partes tan simples como pide tú, ve tú, regresa tú, tráeme tú, ayúdame tú, lo vas a enseñar a ser más un equipo, a ser más un acompañamiento, más allá de tomar el lugar de papá y de hijo, que siempre va a depender. Entonces yo veo dos partes, para ser un poquito más puntual. Uno, sí, está muy bien lo que estás diciendo, solamente ámalo, ¿no? Después de eso tiene que ver la parte de te amo mucho, quiero estar contigo, y hay cosas que este amor que tengo ni la muerte lo va a poder quitar, ¿no? Uno. Y el otro es aprender a vivir sin ti, ¿no? Y aprender a vivir sin ti no se lo digas, no se lo expliques, eso solamente hácelo vivir, el que haga cosas más por él solo. Muchas gracias. Y más arriba tenemos otra pregunta en donde dice: muchas veces sentimos depresión o ansiedad por cuestiones de salud de nuestros hijos. En mi caso, sí me siento muy ansiosa en esta pandemia, por miedo de contagio a mi hija, que sufrió leucemia, y esto me hace tener mucho miedo. Claro, wow. Primero, Silvana, qué valiente te has tenido que ver en esta pandemia, ¿no? Y es bueno, ¿no? Ver gente tan valiente. Primero, mira, fíjate que la enfermedad no nos debe llevar a tratar a los hijos como enfermos, ¿no? Es un tema muy, muy fuerte en nuestra sociedad, ¿vale? El que una persona esté enferma no quiere decir que yo deba tratarlo como enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Sabiendo y engarzándolo un poco con el tema anterior, sabiendo que todo el mundo algún día vamos a tener una pérdida, ¿no? Podemos nosotros perder todo lo que ahorita tienes con tu hija, todas las oportunidades que tienes de ser libre y amar a tu hija, ¿no? Por este miedo a perderla. Entonces, por ahí hay una frase que me ayudó muchísimo en la adolescencia que decía, un ser humano, hay seres humanos que mueren 1000 veces antes de su verdadera muerte, ¿no? A veces morimos con el miedo, a veces morimos con el no querer enfrentar, con el no querer alcanzar. Entonces, yo te puedo decir en todo esto, hay algún tipo de valentía que nos hace defendernos. Yo te recomendaría alcanzar un tipo de valentía que te permita atacar esta enfermedad. Y atacar esta enfermedad, obviamente, es decir, no me vas a quitar absolutamente nada. Y fíjate que trabajé con muchos pacientes. Una persona que se enferma de COVID, si tiene miedo de COVID, tiene muchas más posibilidades de morir, ¿vale? Una persona que ni siquiera se dio cuenta que tenía COVID, ¿no? Puede sobrevivir. O una persona que en el mismo COVID dijo, yo tengo muchas cosas que vivir. Créanme que la mente jala hacia la vida, ¿no? Entonces yo te recomendaría esto. Primero, tienes una hija que ya enfrentó la leucemia, ya la enfrentó, ¿no? Entonces no tienes una hija enferma, tienes una hija que es sobreviviente, y los sobrevivientes siempre tenemos un poder diferente a los demás, siempre, ¿no? Entonces hay que tomarla como una mujer, como una niña fuerte, ¿no? No como una niña enferma. Y la otra, que sí creo, que es decir, no dejemos que el COVID, ¿no?, nos robe nuestras relaciones, porque ahí sí es donde mucha gente perdió. No necesitas ponerte en un riesgo tan alto, ¿no? Pero sí necesitas empezar a hacer que tú y tu hija lo enfrenten. Yo ahorita te lo puedo decir, pero el verdadero problema es mañana al salir de casa, o cuando vayan a la escuela, o pensar si se va a poner el cubrebocas, ¿no? Pero dale la seguridad, empieza a enfrentarlo tú, empieza a enfrentar este miedo. Y quiero decirte algo, ¿no? Es 1000 veces mejor morir como valiente a vivir como cobarde, porque a veces se extiende una vida que ni siquiera se vive o se disfruta. Hay que aprender esa parte. Yo trabajaría por ahí, yo le diría eso, y creo que nada más por lo que yo estoy leyendo que tú escribiste, creo que hay 2 mujeres ahí totalmente valientes que necesitan y merecen una mejor calidad de vida que solamente tener miedo. Muchas gracias, Eder. Y mamita de un pequeñito de primaria, 9-10 años más o menos, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo para que quiera ir al psicólogo por el descenso de su papá? Ya tiene 5 años que falleció, pero no quiere, él es un poco tímido.
Mira, es como cuando un niño de esa edad se enferma y no se quiere tomar la medicina, ¿vale? A veces no se le pregunta, a veces se le tiene que llevar, ¿vale? Y a veces es válido, ¿eh? No te quiero decir que siempre va a servir. A veces lo llevas y le haces un trato. Tú vas porque lo necesitas y ahí lo platicas con el psicólogo cuando vayas, ¿no? Dices, mira, vino con esta condición y vino esta situación. ¿Para qué? Para que el psicólogo tenga la capacidad, ¿no? La habilidad para acercarse a tu hijo. Entonces yo negociaría con él, ¿no? Si tiene 5 o 9 años, es decir, vamos a ir primero, necesito que me acompañes, y van los 3 juntos, platican un rato y después el psicólogo va a ir llamando. Deja que tenga un poco de confianza. Acuérdate que la confianza es lo que nos va a permitir seguir trabajando. Y yo diría, ¿no? Que hay 2 formas. Es, necesitamos ir, o la otra es, vas a tener que ir, ¿no? Y cuando hablamos con cierta autoridad, a veces los hijos lo hacen, ¿no? A veces siempre lo hacen cuando tienes autoridad, ¿no? Entonces, hay 2 formas. La primera, yo intentaría que fueran los 3, ¿no? Decirle, acompáñame, y no quiero, no te estoy preguntando, vamos. Y ahí el psicólogo, la psicóloga va a tener esta habilidad, se lo mencionas. Si no funciona, ya no es una obligación, no es, tienes que ir aunque no quieras, ¿no? El psicólogo te va a decir, no, todavía no es tiempo, hay que esperar un poco y después lo puedes hacer. Pero inténtalo, llévalo. Si no sucede, es porque todavía no es su tiempo y llegará el tiempo para poder platicar. Ok, muchas gracias. Me comentan, Eder, si puedes pasar tus datos de contacto de una vez, que anoten tu número. Están interesados en conocer si das terapia, toda esta parte. Claro que sí, voy a poner aquí mi teléfono, ahí en el chat. También, si no alcanzan a copiarlo del chat, se pueden comunicar con Miss Mariana o conmigo en los distintos niveles para que se los brindemos. Bien, mi número. ¿Quieres que lo anote? Ahí está, ya lo tengo, Nancy. Mira, ves, es 55 85 46 6369. Soy psicólogo de Sánchez. Generalmente estoy atendiendo ahorita ahí cerca de Villacuapa. Creo que es lo más cercano que queda ahí a la escuela. Y también por el Metro Portales, ¿correcto? Entonces, comuníquense conmigo. Pueden hacer como cualquier consulta, alguna situación. Lo podemos ir trabajando. Y bueno, pues esperemos ser de ayuda. Muchísimas gracias. Si ya no tenemos ninguna duda, agradezco nuevamente tu presencia, el hecho de que nos hayas apoyado en esta sesión tan importante. Voy a presentar rápidamente mi pantalla para una situación. Okay, no sé si ya se ve mi pantalla, Eder. No, ya está presentando. Okay. Es un pequeño reconocimiento para agradecer tu valiosa exposición con el tema prevención de depresión y ansiedad por parte de Colegio Cipreses. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias por la invitación y bueno, pues yo los felicito, ¿no? A ustedes por abrir estos espacios que son tan importantes y que a veces se vierten cosas aquí, tal vez en otros lugares son más difíciles comunicarlos, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya cuando nos veamos físicamente, te lo entrego impreso, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a todos y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, papitos. Buenas noches, gracias por su asistencia. Agradecemos el apoyo de Miss Fabi en la coordinación tecnológica, Miss Vicky, dirección técnica de preescolar, y Miss Lucero, que también entró por aquí, dirección técnica de primaria, me confundí, es al revés, y Miss Mariana, que se tuvo que recordar por algunas situaciones. Muchísimas gracias, papitos. Descansen.